Bueno, la cámara todavía sigue grabando, ¿no? Bien, quiero pedir disculpas, buenos días a todos para empezar, porque la cámara no trabajó el domingo pasado y por lo tanto no pudo haber grabación. Entonces, evidentemente eso ahora tratamos de corregirlo con la grabadora de voz, pero bueno, de momento hay algún problemita por ahí. Pero bien, esperemos que no haya problemas y que la cámara se porte bien y que grabe y que podamos extraer el audio y también el vídeo para subirlo a YouTube. Bien, vamos a hablar ahora ya del capítulo 9 de Juan. Y no vamos a ver, el capítulo 9 de Juan es un capítulo que podría tratarse de una manera completa, en una sola sesión, pero vamos a hacerlo mejor, dado que ahora tenemos una segunda parte, solamente los primeros 12 versos. Pero sin embargo hay bastante que decir en esos 12 versos. Bien, el título de esta prédica es ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Vamos a ver por qué surge esta pregunta de los discípulos a Jesús en relación a cuando Jesús encuentra a un ciego de nacimiento. O sea, no era un ciego que se había quedado ciego en algún momento de su vida, sino un ciego que ya nació ciego. Y esto nos lleva a pensar a esas especulaciones humanas muy frecuentes sobre por qué nos suceden cosas malas en la vida. Y hay muchas tesis y muchas teorías al respecto. Y algunas son verídicas y son ciertas. Evidentemente, cuando tú cometes errores y sufres las consecuencias, pues las cosas malas que te han sucedido son fruto de tu error. Yo puedo contar de algunos errores, señores errores, y que me han costado carísimo. Y también, por supuesto, cuando Dios nos castiga, porque como somos sus hijos, nos disciplina y vamos a sufrir consecuencias. Y por lo tanto, vamos a sufrir. Pero sin embargo, yo creo que no solamente yo, excelente, sino muchas otras personas podrían decir que hay cosas que no tienen absolutamente una explicación, buenas y malas. Cosas que yo diría, bueno, esto que me ha sucedido no me lo merecía, pero Dios me lo dio. No porque haya sido bueno, súper obediente, maravilloso, Dios me lo dio en su misericordia. Y hay cosas malas que han sucedido en mi vida que por mucho que me devano los sesos para tratar de explicarlas bajo mis errores o mis pecados, no lo puedo hallar. No puedo explicarlo. No sabemos por qué. Porque realmente en la vida de cada ser humano van a suceder cosas que Dios va a permitir por ciertos propósitos que probablemente no lo sepas nunca, por lo menos en esta vida. Pero como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Vamos a ver pues esta historia, porque efectivamente esto lleva a muchos equívocos de interpretación, como por ejemplo los amiguitos de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job de pronto, un hombre fiel a Dios, próspero, de pronto sufre una serie de calamidades y los amiguitos, en lugar de ir a consolarlo, porque mientras estuvieron callados estaba muy bien, pero cuando abrieron la boquita, ¿qué pasó? Que lo primero que se les ocurre a los amigos es decir que Job tenía algún pecado secreto por el cual explicaba ese infortunio repentino y trágico que sufrió. Y R con R trataban de convencer a Job de que esa era la causa de su desgracia. Y Job trata de defender su integridad. Y bien, pero eso es muy común, porque muchos cristianos cometen el mismo error de los amigos de Job. Y cuando ven alguna desgracia de algún creyente, no es nada raro que digan, ¿qué pecado habrá cometido esa persona para que le haya pasado eso? Ya comienzas a ser un amigo de Job. Y no sabes, ni tienes idea para poder juzgar por qué le está sucediendo ese infortunio a esa persona, cosa que Dios sí lo sabe. Pero tú no lo sabes, no tienes por qué juzgar ni hacer elucubraciones sobre la explicación de su infortunio. Ahora, hay casos evidentes, evidentemente, si el hombre está en la cárcel por un delito, es evidente pues que ese infortunio procede de su delito, es un castigo. Pero hay cosas que no sabemos, enfermedades, niños recién nacidos que nacen con deformidades congénitas, y aquí vamos a ver a un ciego de nacimiento.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Empezamos con el verso 1 y 2. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ven que como aquí estos discípulos van a plantearle a Jesús esa gran pregunta. Este hombre nace ciego y ellos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Ahora, que peque este, que nació ciego, es un absurdo. Ya nació ciego, en el vientre de su madre no podía pecar para poder haber sido castigado por Dios y nacer ciego. Pero ellos recurren a un precepto del Antiguo Testamento que da cobertura a pensar de que el castigo de Dios puede migrar de una manera generacional hacia la descendencia. Y es verdad, vamos a ver ahora un pasaje sobre eso, pero vamos a tratar de entenderlo a cabalidad. Y vamos a ver un pasaje de Ezequiel para poder rematar el entendimiento y saber de qué está hablando. Vamos a Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da a Moisés el segundo mandamiento. ¿Qué dice? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y aquí viene lo interesante, lo he puesto en amarillo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que dice que Él es misericordioso a aquellos que guardan sus mandamientos y a sus generaciones las va a bendecir. Pero hasta la cuarta, de los que la aborrecen, pueden recibir castigos que no provienen de ellos mismos, sino de sus padres. Entonces, digamos, esa es la cobertura de la cual hablaban los discípulos a Jesús para preguntarle: ¿por qué nació ciego este señor? Parece que su pecado no debe ser. ¿Será de sus padres? Y bueno, pensando en esto, ¿no? Ahora bien, cuando dice visitó la maldad, ¿se refiere a condenación o a castigo? Porque no son lo mismo. Una cosa es el castigo de Dios y otra cosa es la condenación de Dios. Cuando David peca, Dios le dice: yo te he perdonado, pero no te voy a dejar sin castigo. A Israel y a Judá les dice lo mismo: yo te he perdonado, pero no te dejaré sin castigo, de ninguna manera. Por lo tanto, hay una cosa que es el castigo, que sí puede tener una propagación generacional, y otra cosa es la condenación. ¿Es que esos hijos van a ser condenados por Dios? La respuesta es un rotundo no. Y vamos a ver el siguiente pasaje de Ezequiel. Hay uno de Jeremías también, pero es más largo. Dice algunas cosas más, pero básicamente el de Ezequiel es un poquito más claro. Por eso he elegido este. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, es decir, la caries? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. No os confundáis. Eso no es así. Dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Y luego dice al final el remate: el alma que pecare, esa morirá. No el papá que pecó y muere el hijo, es condenado, ojo, es condenado por Dios. No, el que peca, ese es el condenado por Dios. Podríamos admitir el castigo generacional, pero no la condena de Dios. Esa es cosa muy diferente. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de estas cosas? Porque también quisiera abordar unas ideas teológicas que están por ahí siempre flotando en las iglesias y en las mentes. En relación a, una vez hablé con Carlos justamente sobre ese tema, de los que dicen que los niños que mueren se van al infierno.
¿no? O los abortados, o los niños que se mueren, pues se van al infierno porque como no han crecido para recibir a Jesús, pues simplemente se pierden y cogen eso, por ejemplo, para decir de que no están bajo la cubierta de la salvación y por lo tanto esos niños se van, ¿no? Ahora, vimos que en Éxodo hablaba de castigo, no de condenación, y Ezequiel especifica con claridad de que el alma que pecare, esa será condenada, es decir, va a morir. Ahora, ¿qué pasa con las criaturas dentro del vientre materno o que aún todavía, ya fuera del vientre, todavía están en inocencia? ¿Qué podemos decir cuando esas criaturas mueren? ¿Son desechadas por Dios? Hay un pasaje de la Escritura contundente del Nuevo Testamento, dicho por el propio Jesús, que echa por tierra esa tesis. Vamos a ver cuál es. Está aquí en Mateo 19. Fíjense lo que dice Jesús. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, los quisieron echar, que no molesten. Pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Observemos que no está diciendo los hijos de los creyentes, está diciendo los niños en general. Por lo tanto, dice que de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos sacar esas conclusiones que hemos dicho antes, de que simplemente se pierden, sino que son recuperados por Dios, evidentemente. Ahora, esto también hay que tenerlo con cuidado, porque no descuidemos a los niños, porque los niños no sabemos en qué momento pasan de estar bajo esa cobertura del reino de Dios a pasar a la cobertura del reino del pecado, porque ya son responsables ante Dios por su pecado. Y claro, por eso hay que enseñar a los niños y educarlos en el consejo de Dios, en el Evangelio de Cristo, para que ellos reciban a Jesús en su corazón y puedan desarrollar una vida cristiana. No nos descuidamos porque por el hecho de ser niños ya pues me despreocupo porque está cubierto bajo el reino de los cielos. No, hay que tener cuidado. Pero ese, digamos, es el conocimiento teológico que podemos desprender de estas palabras. Y por supuesto tener el cuidado debido para que los niños sean instruidos en el camino del Señor. Bien, vamos a continuar ya dada este, vamos a decir, paréntesis, a lo siguiente del pasaje de Juan. Aquí viene la respuesta de Jesús respecto a la pregunta. Bueno, este ciego de nacimiento, ¿por qué le pasó eso? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y aquí viene la interesante respuesta de Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ven? Habían otros causales posibles para el infortunio humano, para que la gloria de Dios se manifestase en este hombre y ante los demás. Ahora uno puede decir, bueno, tuvo que pasar todos esos tiempos, esos años ciego para que pudiera en un momento determinado producir eso. Eso como que nos puede chocar un poco. Y es verdad que en la vida a veces sufrimos circunstancias por determinados periodos de tiempo que muchas veces son bastante prolongados y no entendemos por qué. Pero todo esto ante la eternidad empalidece completamente. Y aquí ese punto brillante de la ejecución, de la manifestación del poder de Dios es impagable. Y al final Dios a este ciego de nacimiento le da la vista. Dice: me es necesario, dice el Señor, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿A qué se está refiriendo aquí? A su tiempo en la tierra. Él evidentemente tenía un tiempo limitado. Su ministerio, su crucifixión, su sacrificio, 40 días después de su resurrección, ir al Padre. Había un tiempo limitado, pero mientras estaba en el mundo, Él era luz del mundo. Estaba trabajando en el día, pero la noche viene, la noche cuando Él ya no va a estar presente. Ahora también es importante decir que Él dijo: conviene que yo me vaya y os envíe al Consolador. ¿Y por qué dijo eso? ¿Se imaginan cómo hubiese sido nuestra vida
si tuviéramos que ir por ejemplo, a Israel para poder tener contacto con Cristo? ¿Cómo sería si no podemos, con el Espíritu Santo que está en todas partes, no tiene que, digamos, desplazarse a un lado? Es verdad que Cristo tiene el poder de moverse, teletransportarse, por cierto, de un lugar a otro, pero para poder atender espiritualmente a todos los millones y millones de creyentes del mundo a lo largo de la historia, es mejor que esté en la presencia del Padre y el Espíritu Santo ministrándolos las mentes y corazones de los creyentes. Ese era el sentido, por eso decía, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo descienda y pueda ministrarles a cada uno al mismo tiempo millones de personas a la vez. Ese es el milagro de Dios, a través del Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar. Dice, dicho esto, aquí viene la parte de cómo cura al ciego. Esto vamos a analizarlo ahora también con más detalle. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Bueno, el hombre recibe unas instrucciones, pero Jesús, de una manera misteriosa, sana a este hombre, no invocando o poniéndole las manos, te sano, ¿no? Y ya está, sé sano, o simplemente diciendo, porque vemos que muchos habían sanado milagrosamente, simplemente porque el Señor dijo, no te preocupes, ya está sana tu hija o tu hijo o quien fuera. Simplemente Él daba la orden verbal y la sanidad se producía. Otros, sin embargo, iban y trataban de tocarle, aunque sea la punta del manto, y eran sanos. O sea que la sanidad de Jesús no era, digamos, bajo un marco y un patrón definido, sino de muchas formas distintas. Era diferente según los casos. Y aquí vemos a que el ciego no es por simple una orden verbal, sino que él escupe en tierra, hace un lodo, lo unta en los ojos y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Le da un procedimiento a seguir. Ahora, ¿cómo reacciona este hombre ante el procedimiento? Porque vamos a ver ahora un ejemplo del Antiguo Testamento de un hombre que no quiso seguir el procedimiento de curación. Bien, antes de analizar, veamos cómo reaccionó este hombre. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, dijo, el Señor me ha dicho eso, oye, este está medio raro, porque me ha puesto un lodo en los ojos, ¿para qué? A otros les ha dicho, sé sano, abre los ojos y se acabó. Al paralítico, levántate y anda. Se levantó y no tuvo que ponerle ningún barro en ninguna parte. Y vemos que este hombre obedeció. Está bien, el Señor lo dice, voy, me lavo en el estanque de Siloé, y de pronto, vaya sorpresa, comienza a ver para su regocijo. Él no discutió con Jesús el procedimiento, simplemente acató. Y esto vamos a ver que esto es una enseñanza muy importante. Luego que dice, entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquí viene el procedimiento. Aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Luego lo volvería a encontrar, pero en ese momento no sabía dónde estaba. Pero le dijeron, ¿qué hizo? ¿Cómo te curó? Me dijo, me untó los ojos con barro, con un lodo, y me dijo, ándate a lavar al estanque de Siloé. Y yo lo hice y sané. Y tengo la vista. Muy bien, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo y luego vamos a ver una aplicación sobre nosotros. Cómo nos comportamos ante las indicaciones de Dios. Porque a veces Dios hace las cosas de una manera que no esperamos. Pensamos recibir una bendición de Dios, oramos por ello y estamos esperando que suceda de una determinada manera. Y resulta que Dios dispone de una manera totalmente distinta. Y a veces nos lleva a tomar direcciones que no queremos, pero que Dios dice, no, por ahí es donde yo te voy a dar la bendición. Y podemos actuar no como este señor,
este ciego de nacimiento, como actuó obedientemente, sino por el contrario, ser rebeldes. Vamos a ver de quién hablamos. Vamos a ver en varias pantallas este pasaje, porque vamos a ver el pasaje completo, de este señor que era un general del ejército sirio. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes 5, del 1 al 5, y luego el resto del pasaje. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, un general competente. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, porque Eliseo estaba en Samaria, en la tierra de Israel, no en la tierra de Judá, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Allí comenzó a meter la pata. ¿Qué pasó luego? Aquí viene algo un poco cómico. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Vaya cantidad de recursos, y 10 mudas de vestidos. Es toda una fortuna. Tomó también cartas para el rey de Israel, que era un patán. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Decían así. Esto es lo que decía la carta: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea que esperaba pues que el rey de Israel, un canalla, un hombre pecador, que le iba a sanar de la lepra a Naamán. Pero claro, no se refería, no era Naamán, mejor dicho, no era a el rey de Israel a quien se iba a dirigir esa solicitud de sanidad, sino a Eliseo, el profeta. Pero bueno, había una confusión ahí. El hombre pues se queda pues muy tocado. Dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Evidentemente pensaba que era una coartada, una especie de excusa para entrar en guerra, en fin. Porque claro, él ¿qué iba a hacer pues con sanar? Yo no tenía ninguna capacidad para sanar a nadie. Pero aquí viene el giro. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Ven que es lo casi parecido a lo que hizo Jesús? Ándate al estanque de Siloé. Aquí dice: ándate al Jordán, zambúllete 7 veces y serás limpio de tu lepra. Pero el hombre no le gustó. Él pensaba diciendo: vamos a hacer qué es lo que él dice. Fíjense lo que dice. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso es lo que él imaginaba, ¿no? Va a ser eso. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Había una prescripción para ser bendecido por parte del profeta, pero a él no le gustó. Y estuvo a punto de perder la bendición por su cabezonería de no seguir esa prescripción. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes hacemos lo mismo que Naamán?
que a veces Dios nos guía hacia una determinada dirección y no nos gusta, no nos parece que esa es la forma en la cual Dios puede bendecirnos. Y cabezonamente nos vamos en la dirección opuesta y perdemos la bendición porque no confiamos en Dios. Y ese es el punto esencial, confiar en Dios. Y vamos a ver un último pasaje que habla sobre eso. Pero bien, vamos a ver qué pasó luego. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Felizmente los criados razonablemente le aconsejaron lo correcto. Si el profeta te ha dicho eso, hazlo. No seas tonto, no seas rebelde, no seas cabezota. Hazlo y vas a recibir la bendición de Dios. Y el otro con cierta renuencia se convenció y al final, vamos a ver qué dice. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué enseñanza tan preciosa. Cuando tú dices, conforme a la palabra del varón de Dios, vamos a poder decir para nosotros, conforme a la palabra de Dios yo he obrado, he seguido el consejo de Dios y me fue de bendición. Eso es lo que tenemos que aprender ahora de esto. Necesitamos ser dóciles, obedientes al consejo de Dios. Si el Señor nos señala una ruta conforme a su palabra, esa es la ruta que tienes que seguir. Y no es cabezonarte, decir, no, es que a mí me gustaría que fuera de otra forma, bajo otro método. No, usa el método de Dios. Sé dócil, obediente, como hizo el ciego de nacimiento, y fue sano sin discusión. Mientras que este se hizo el remolón, al final tuvieron que convencerlo, felizmente siguió el consejo, lo hizo y sanó de la lepra de una manera milagrosa. ¿Ven lo importante que es eso? Y ya con eso vamos terminando, con el último de los versos, este precioso verso de Proverbios capítulo 3, a partir del verso 5. Vamos a leerlo. Esto para aprendérselo de memoria, muchos se supongo que ya lo sabrán de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿en qué? En tu propia prudencia. O sea que yo tengo que confiar, vamos a decir, ciegamente en lo que el Señor me prescribe y no en mi prudencia como Naamán. No, eso no puede ser, tiene que ser de otra manera. No. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos y otros me los reservo para mí mismo. No. En todos los asuntos de tu vida, personales, íntimos, sociales, laborales, profesionales, todos, absolutamente todos. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Para qué? Para que Él enderece tus veredas y puedas ir firme y directo. Esa debe ser tu vida. Y eso lo puedes hacer mientras, ¿qué haces? Lo reconoces en todos tus caminos. Luego que dice, no seas sabio en tu propia opinión, que es básicamente tu propia prudencia, ¿no? Está remarchacando el asunto. No seas sabio, porque hay unos que se arrogan, es que yo soy un erudito, yo sé mucho, soy muy sabio, sé mucho lo que tengo que hacer. No, eso que me dice el Señor no me parece bien. Yo sí sé. No, esa no es la actitud. No hay que ser así. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, observa su consejo, acata su consejo, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Retribuirá en bendición para tu vida. Por lo tanto, esa es la enseñanza que podemos extraer ahora, y vamos a ir ya terminando porque ya tenemos la segunda parte. Pero es principalmente eso. Tenemos que aprender a seguir el consejo de Dios, a ser dóciles a ese consejo, a no discutirlo y a acatarlo, porque será de bendición para nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, oh Dios, por el consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos que no seamos como Naamán, sino más bien como el ciego de nacimiento, Señor, que fue dócil a tu prescripción. Y Señor, sabemos que en tu palabra están tus prescripciones sobre nuestra vida. Ayúdanos a no ser soberbios, arrogantes, y ser dóciles y humildes para acatar lo que tú nos enseñas y los métodos que a veces pueden ser
misteriosos, pero que tú, Señor, son los que tú prescribes para que nosotros podamos ser bendecidos. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a reconocerte en todos nuestros caminos y confiar de ti con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.